Hola, ¿qué tal amigos del Portal de la Salud? Agradecemos nuevamente su atención en esta nueva emisión, en donde vamos a dar información sobre un tema por demás relevante y que está teniendo mucha difusión, sobre todo en las semanas recientes en los medios informativos, y tiene que ver con el virus del VIH. ¿Cuáles son las diferencias con el SIDA? ¿Qué pasa con la escasez de los medicamentos? ¿Y en qué condiciones se encuentra la población mexicana con respecto a la contracción de este virus? Si se están incrementando los casos, en fin. Y para eso quiero agradecer mucho a quienes me acompañan en esta mesa. Vamos a ser 3 personas en esta ocasión. Y quiero dar la bienvenida y agradecer la visita al doctor David Hernández Gaeta, quien nos acompaña en esta ocasión. Él es médico especialista en medicina interna y se especializa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, en temas de VIH. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y también quiero agradecer que nos acompañe en esta mesa Lucero Ramírez, quienes ya algunos de ustedes la conocen. Ella también participa, es colaboradora del Portal de la Salud y nos ayuda en estas entrevistas. Y por la relevancia de este tema, es que le vamos a entrar los tres al tema, ¿no? Y le vamos a dedicar el tiempo suficiente. Les recuerdo que esta transmisión o todas las entrevistas se están haciendo en vivo. Si tienen comentarios o preguntas para el entrevistado, lo pueden hacer aquí abajo en la sección de comentarios. Y si el video lo están viendo posterior a la transmisión en vivo, de todos modos háganos saber sus dudas, sus preguntas, sus comentarios aquí en la sección abajo de este video y posteriormente se las haremos llegar a nuestro invitado y si nos hace el favor de regresar, claro, sí, estaremos resolviendo esas preguntas en una próxima entrevista. Pues sin más, doctor, empezamos contigo, Lucero. ¿Quieres dar introducción al tema? Bueno, realmente estamos ahora por abordar uno de los temas quizá más relevantes que ha tenido mucha presencia en la vida, digamos, de los ciudadanos, pero hay demasiada desinformación, sobre todo entre los jóvenes. Solo por ver un poco las cifras, la Organización Mundial de la Salud dice que hay casi 37 millones de personas en todo el mundo que son seropositivas, y que si bien ha caído la cifra del contagio del SIDA en un 37%, dice esta organización, se estima que el 25% de las personas que sufren esta enfermedad no conocen su condición, lo cual me parece muy grave en un mundo donde estamos muy informados, donde todo el mundo tiene acceso a internet y donde aparentemente todo el mundo tendría todas las herramientas como para prevenir esta información. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre el VIH y la diferencia que hay, o si es que hay, con el SIDA? Bueno, me gustaría comenzar tomando un poquito los datos que presentabas. La Organización Mundial de la Salud, particularmente la parte que tiene que ver con infección por VIH-Sida, se ha creado o ha creado unas metas que les llaman 90-90-90, precisamente basado en estos números, ¿no? En donde persiguen de aquí de algunos años al 2030 llegar a un límite de porcentaje que son 90-90-90, que corresponde primero a un 90% de detección de pacientes con VIH, es decir, que por lo menos en la población que tiene riesgo, que por lo menos en la población que puede estar en un momento dado comprometida con el virus, haya un 90% de diagnóstico en forma oportuna, ¿no? Segundo, que el 90% de la población que tiene VIH, que ya se haya identificado, tenga acceso a medicamentos. Esto a nivel mundial, ¿no? Y la tercera meta, el tercer 90 es o corresponde a que por lo menos el 90% de los pacientes que ya estén en tratamiento para VIH se mantengan dentro de un rango que le llamamos de indetectabilidad. Cuando uno comienza a dar el tratamiento para VIH, el principal objetivo en el tratamiento es, después de hacer algunas mediciones en el paciente, sobre todo un estudio que se llama carga viral, y después de iniciar el tratamiento, llevarlo a un nivel de indetectabilidad o un valor por debajo del límite de detección, que habitualmente se mide en copias, que se refiere que son menor de 40 copias, decimos que el paciente está bajo un buen rango terapéutico, bajo un tratamiento. Ese es el tercer objetivo, que los pacientes tengan 90%, que el 90% de los pacientes logren un estado de indetectabilidad, ¿no? En México tenemos aproximadamente, en la actualidad, alrededor de 160,000 pacientes, ¿no? Distribuidos a lo largo y ancho del país. Recientemente las estadísticas dicen que ha habido una mayor tendencia hacia el sur del país, ¿no? Los estados del sureste, la zona de Quintana Roo, específicamente las partes que tienen que ver con sus zonas de ámbito turístico, que ha habido un poquito más aumento en las cifras de detección de VIH en esas zonas, y es justo a donde se están encaminando ahora la mayoría de los esfuerzos en el ámbito de la salud, porque son de los sitios en donde más frecuentemente se ha encontrado VIH, ¿no?
regresando un poquito a lo que me preguntabas, siempre hay que hacer la diferenciación entre lo que es infección por VIH y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Hablamos del paciente que tiene infección por VIH, solo al paciente que se le ha detectado el virus en la sangre bajo distintas formas o técnicas de detección, como puede ser una prueba rápida, como puede ser una prueba de ELISA, pruebas de estudios confirmatorios que se pueden hacer, y hablamos propiamente del sujeto que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, al paciente que ha desarrollado una enfermedad relacionada directamente con el virus, como por ejemplo una neumonía muy severa, un cuadro de neuroinfección muy severa, algún tipo de lesiones características que aparecen en la piel que son muy específicas del paciente con VIH, o cuando hacemos algún tipo de mediciones específicas, una condición o lo que le genera problema principalmente al paciente con VIH es la disminución en una fracción de sus defensas, que conocemos como los CD4, que es un parámetro con el que el paciente que tiene VIH se acostumbra a manejar en el ámbito de la terminología, porque casi siempre la pregunta es ¿cómo estás de tu CD4, por ejemplo? Entonces, siempre que el paciente tiene menos de 200 CD4, aunque clínicamente su aspecto sea bueno, aunque no haya tenido una enfermedad propiamente definitoria de SIDA, hablamos de que el paciente tiene igualmente síndrome de inmunodeficiencia adquirida. CD4 es, perdón, que lo interrumpa, es un nivel de protección del organismo, es un número de defensas, del grupo de las defensas que normalmente manejamos, es un subtipo de defensas que se conocen como los CD4, en donde lo común es que el paciente tenga idealmente arriba de 800, 900, cualquier persona, pero que en el paciente con VIH particularmente, si tiene menos de 200, ya entra en el rango de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y cuando aplicamos el tratamiento, cuando estamos dando el tratamiento, uno de los objetivos es que si el paciente verdaderamente tiene menos de 200 CD4, llevarlo a niveles por arriba de 200, que le disminuyen el riesgo de procesos infecciosos agregados, e idealmente llevarlos a valores mucho mayores, ¿no? Afortunadamente hay pacientes, en la gran mayoría, por lo menos de los pacientes que nos toca ver, que andan en el rango de los 700, 800, probablemente hasta los 1000 de CD4, y entonces el comportamiento clínico de sus defensas es igual al de un sujeto sin VIH, ¿no? Prácticamente les decimos, si te da una gripa, si te da una diarrea por ahí, es prácticamente igual el manejo, el comportamiento al de una persona que no tiene, que no se ha infectado con el VIH. O sea, si estoy entendiendo bien, todos tenemos un nivel de defensas CD4 Así es. por arriba o alrededor de los 1000 800 puntos, a 1000, más o ¿qué menos. son? Son células. El número de células de sobre CD4. 1000. Todos tenemos Todos, esas así defensas. es. Cuando alguien contrae el virus del VIH, lo que el virus hace es que empieza a debilitar estas defensas. Así es. De hecho, hasta poder el llegar- virus prácticamente se reproduce dentro de este tipo de defensas. Es justo el sitio donde se reproduce o el objetivo primario donde va a desarrollarse. Y obviamente al bajar estas defensas, habitualmente por debajo de 200, es cuando se dan las manifestaciones clínicas, ¿no? El paciente comienza con cuadros muy severos de neumonía, cuadros neurológicos muy severos. Y es porque Son el cuerpo pacientes- ya está indefenso. Sí, 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 eso es lo que se prácticamente, considera el así es, SIDA. ¿no? eso es lo que Pero se hay un considera el umbral en donde uno tiene VIH Así es. que no es SIDA. Arriba de 200 células, de 200 CD4, siempre y cuando el paciente no haya tenido propiamente una enfermedad que les llamamos definitorias de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una neumonía por algún tipo de gérmenes, de agentes infecciosos muy particulares, ¿no? Algún tipo de cuadro infeccioso neurológico, cuadros digestivos que característicamente dan mucha diarrea, que también son por gérmenes, por agentes infecciosos muy particulares, o algún tipo de lesiones cutáneas que los pacientes conocen o identifican fácilmente como el famoso Kaposi, el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer cutáneo muy localizado, que es más característico en la actualidad en este grupo de pacientes, pero que igualmente con el mismo tratamiento para VIH se puede limitar el desarrollo del mismo, ¿no? De hecho, muchas veces el paciente cuando se detecta porque desarrolla lesiones por Kaposi, prácticamente se inicia el tratamiento antirretroviral, mejoran sus defensas, su CD4, ¿no? Y el paciente prácticamente comienzan a desvanecer las lesiones, ¿no? En pocos casos el paciente requiere manejo aparte por el hecho de ser una condición estrictamente de tipo canceroso, ¿no? Así es. Doctor, aunque seguramente pareciera que son preguntas innecesarias porque asumiríamos que las personas tenemos la información en ese sentido, sí sería importante que nos dijera
¿De qué manera se transmite el VIH? ¿Y qué no es contagio de VIH? Porque hay como muchos mitos en ese sentido, ¿no? Muchos piensan que, bueno, por ejemplo, el VIH no sobrevive fuera de un cuerpo, es decir, Así es. ¿no? No, o sea, no se transmite tampoco por un beso o por un abrazo, ¿no? Así es. Pero pareciera que todavía, a pesar de que estamos en un mundo de mucha información, tenemos todavía como esos mitos o esas desinformaciones, ¿no? Sí, sin duda sigue habiendo todavía mucha desinformación, ¿no? Incluso en el ámbito médico en el que estamos, nos toca ver todavía personal del área de salud que ve a un paciente con infección por VIH y le da su hojita de lejos, ¿no? O lo ve todavía con cierto temor por el riesgo de que por estar en contacto con el paciente pueda transmitirse, ¿no? Está bien evidenciado que el virus, para que se pueda transmitir, tiene que ir incluido dentro de una célula humana, por ejemplo la sangre o los glóbulos, propiamente los elementos de la sangre, o dentro de una secreción que lleve células vivas, como pudiera ser el semen, por ejemplo en el caso de los masculinos, para que se pueda transmitir. Tiene que ir a través de un fluido humano, fluido físico, para que se pueda transmitir, ¿no? Mucho tiempo se consideró que a lo mejor a través del beso. Realmente, sí es cierto que hay pruebas rápidas que se hacen en la saliva, porque hay detección de anticuerpos contra el VIH en la saliva, no es una forma en que comúnmente se pueda transmitir. Habitualmente se requiere o se requeriría que el paciente tuviera una lesión en la cavidad oral muy cruenta, ¿no? Con salida de sangre, una úlcera, no sé, un absceso dental que estuviera en muy malas condiciones, algo por esa condición que pudiera favorecer a través de eso que penetrara el virus, ¿no? Pero ciertamente habría que quitar el mito aquel en donde por saludar a las personas, por abrazarles o por darles un beso, ¿no? O por tener contacto con los objetos del mismo paciente. Sí se tienen que tomar en cuenta algunas consideraciones desde el punto de vista de la precaución, no por el hecho de la transmisión del virus, ¿no? Por ejemplo, en otro tipo de enfermedades, antiguamente decían, sepárale el vaso, sepárale los cubiertos, ¿no? Los utensilios del baño, por ejemplo, ¿no? Realmente no tendría que ser como una condición, por ejemplo, como en algunos casos como de hepatitis, que sí puede haber por ahí alguna relación en esto, pero que siempre están determinados o condicionados por otro tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, la misma condición de la higiene normal, teóricamente no nos debería de permitir para que por cualquier método pues pudiéramos adquirir, por ejemplo, una hepatitis, ¿no? Habiendo las condiciones de higiene regulares, las sabidas. ¿A través de la leche materna se puede Sí, el virus, sí. De hecho, pues digo, no nos alcanza, ¿no? Pero todavía en algunos lugares con mucho menos desarrollo, por ejemplo, todo lo que se conoce como el África subsahariana, en donde las condiciones son más precarias de alimentación, en donde el único alimento para el bebé es el seno materno y la mujer tiene VIH, pues es una fuente frecuente de infección, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ONU-SIDA tiene campañas de prevención del VIH en ese grupo, en ese tipo de poblaciones, en donde primero, pues su objetivo es identificar a las madres que tienen VIH, ¿no? Y segundo, ya identificadas, evitar o tratar de evitar la alimentación al seno materno para no favorecer que sea una forma de transmisión, ¿no? Utilizar fórmulas de alimentación materna, etcétera, etcétera, este tipo de cosas que manejan para disminuir en la medida de lo posible la infección por VIH. Al inicio de la entrevista usted nos planteó estas 3 etapas del 90-90-90. Ajá. A mí me atrevería a agregarle una cuarta previa, ¿no? Un 100-90-90 y a eso voy. Hablábamos de la primera, es detección oportuna, ya una vez que se detectó, tener los medicamentos, así es. y ya una vez que se tiene el acceso a los medicamentos, empezar a elevar que el nivel de paciente esté defensa. indetectable. Pero hablaría de una previa, que ojalá fuera el 100%, y es que todo el mundo tuviera información de calidad y suficiente para estar en la etapa de prevención. El portal de la salud queremos hacer esto, ¿no? La prevención. Y sobre el tema de prevención hay muchos mitos. Primero, las vías de contacto, ¿no? Hay, por ejemplo, mitos de que uno puede detectar si una persona está infectada con el VIH solo por el olor de su piel, ¿no? O porque se le notan ciertos rasgos en la cara. Entonces, si una persona con la que, digamos, hay varios métodos, pero quizá el más común es por transmisión sexual, ¿no? Así es. Si alguien va a tener relaciones sexuales de riesgo con otra persona y no le detecta este olor o no se le ven algunos rasgos en la piel como el sarcoma, pues me animo a tener sexo sin protección con esta persona. Es sin duda un mito. Claro. ¿No? ¿Hay manera visual de detectar? No, definitivamente no. Nosotros, por ejemplo,
en el campo médico, pacientes que ya están con tratamiento, con algún tipo de antirretrovirales, particularmente un grupo de medicamentos que se conocen como los inhibidores de la proteasa, movilizan grasa en el sujeto. Entonces les adelgazan mucho la parte de las mejillas, los adelgazan de los brazos, de las piernas, y la grasa se va a nivel abdominal, ¿no? Y entonces el paciente tiene algunas características en su hábitus, en su aspecto, que lo definen o lo marcan, ¿no? Pero es un paciente habitualmente que ya tiene mucho tiempo con esto, que tiene algunas otras particularidades. Pero en el común de la población, ¿no? Decir, este paciente huele así o tiene... No, sería prácticamente imposible, es imposible, ¿no? Poder decir que haya una forma de identificar si el paciente tiene o no tiene VIH, ¿no? De ahí que independientemente de que si se pudiera o no, si alguien tuviera esa capacidad porque lo puede oler, ¿no? Que definitivamente no existe, prácticamente tendríamos que decir que hoy por hoy la mejor forma para considerar de protección o en el ámbito de la protección es el empleo del preservativo. Mucho tiempo, dependiendo un poco a veces las corrientes, ¿no? En cuanto al tema, pues decían la abstención, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que en la población en términos generales, pues es bien difícil de tratar el tema de la abstención, tomando en cuenta que la principal causa de transmisión es la vía sexual, basándonos en ello, ¿no? Tenemos a lo mejor la fortuna que acá en México no es como en otros países, en donde buena cantidad del virus se transmite también a través de drogas inyectables, de uso inyectable. Entonces, bueno, sigue siendo predominantemente la transmisión sexual, la vía sexual, la forma de transmisión. Y entonces, si hablamos del común de la población, pues hoy por hoy el método de prevención tendría que ser el preservativo. No habría otro más, ¿no? Queda un grupo por ahí, sin duda, que queda expuesto, por ejemplo, la gente que es abusada sexualmente, ¿no? En donde evidentemente, pues las condiciones en las que se da esa situación obliga a tomar otro tipo de medidas definitivamente. Sin embargo, volvemos a lo mismo, la forma ideal para para prevención en la actualidad tiene que ser con el preservativo. Entonces, un mito, nada más para retomarlo, un mito no es que se pueda detectar visualmente, es que vi que estaba sana o vi que estaba sano y me animé a tener una relación sexual de riesgo. No hay manera, tiene que ser con preservativo para poder aumentar, ¿no? Esa es una. Y la otra, suponiendo que no huele, no se presenta o se ve sano, no tiene estos síntomas, y se habló con la pareja y, oye, ¿cuándo te hiciste tu última prueba? Ah, pues me la hice hace 15 días, no tengo nada. Ah, bueno, entonces no hay riesgo. Otro mito, ¿no? Otro mito. Me regresaré a esa parte en donde el cuarto 90 o el cuarto 100, ¿no? Si seguimos en la parte de la prevención, pues más bien tendríamos que decir, en esta parte de la prevención, a veces no puede ser la gente tan selectiva, ¿no? Porque se presta mucho a las parejas de ocasión, por ejemplo, y entonces por ahí hay hasta alguna cuestión medio de broma de que antes de preguntarle el nombre, ¿cómo estás de tu prueba, no? Entonces es difícil saberlo también, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que si una persona adquiere la infección por el VIH, la prueba que comúnmente se hace, que es una prueba que se conoce como de ELISA, no da positivo inmediatamente, ¿no? Entonces, si hace 15 días mi prueba para VIH estaba negativa, no quiere decir que en este momento no tenga yo VIH, ¿no? Entonces, es otro mito, ¿no? ¿Cuánto tiempo es el...? Tiene algunas condiciones para que dé positividad, ¿no? Depende mucho de la carga viral o del acúmulo de virus con el que se infectó a la persona, ¿no? Pero normalmente cuando una persona quiere hacer pruebas para ver si tuvo o no tuvo la posibilidad de haber adquirido VIH, porque tuvo una relación de riesgo, por ejemplo, lo ideal es que si queremos detectarlo en una persona que ya estuvo una persona bajo una relación de riesgo, es hacer una prueba en el momento, hacerla a los 30, a los 60, a los 6 meses, por lo menos, y si no me dio positivo en ese tiempo, seguramente no se infectó la persona, ¿no? Pero para que dé positivo el ELISA, ¿no? Puede variar, depende de muchas condiciones, justamente de la carga viral con que se haya infectado, ¿no? Del estado inmunológico que haya tenido el paciente, es decir, de la capacidad que haya tenido para responder a la infección, pero en términos generales, para que el ELISA dé positivo, entre 3 y 9, 12 meses más o menos, para que dé una prueba positiva. Sin embargo, bueno, de acuerdo con la norma oficial mexicana, que es un documento del cual nos regimos para poder establecer bien el diagnóstico de infección por VIH, tenemos que tener 2 pruebas de ELISA positiva y una prueba confirmatoria para poder decir que la persona tiene infección por VIH. Ahora utilizamos mucho las pruebas rápidas, de hecho hay módulos ahora de atención
en donde comúnmente es muy rápido, el paciente pasa, se le hace una punción en la parte distal del dedo y sobre una tirita reactiva se pone la muestra de sangre. En menos de un minuto, en un minuto la prueba nos da el resultado, ¿no? Es una prueba con una sensibilidad que entre el 80 y el 90%, que si sale positivo no quiere decir estrictamente que el paciente tiene VIH. Evidentemente se le mandan a hacer las pruebas específicas, que tendrían que ser idealmente 2 pruebas de ELISA positivas y una prueba confirmatoria que la gente lo ubica, lo conoce como la prueba de Western blot por el tipo de técnica que se emplea, ¿no? ¿La prueba de ELISA es una muestra de sangre? Es una muestra de sangre, pero esa es sangre central, a través de una vena. La prueba que se hace a través de la prueba rápida que se hace, o las pruebas rápidas que se estuvieron haciendo un buen rato en saliva, son pruebas rápidas, se hacen en algún otro tipo de secreciones también, pero básicamente es una gota de sangre, ¿no? Pinta sobre un reactivo, dependiendo de la coloración que da la tirita reactiva, es positivo o negativo, ¿no? Y a partir de ahí ya se hace el resto del protocolo. Entonces, la recomendación es, si estuve expuesto a una relación sexual de riesgo, para que yo tenga una idea, necesito dejar pasar por lo menos 3 meses antes de tener una confirmación, ¿no? Por lo menos, ¿no? Quizá, dependerá de otros factores. sí. Pero esto no quiere decir que en esos 3 meses yo no podría, o quien hubiera contraído, no podría contagiar a otra persona. Así ¿no? es. Es decir, bueno, tengo 3 meses de chance, por decirlo. Sí. Porque hay muchos mitos al respecto de esto. Bueno, si tuve una relación sexual de riesgo antier, tengo 3 meses para poder seguir practicando relaciones sexuales de riesgo, porque todavía no estoy detectable. Es otro mito. Es otro mito, ¿no? Evidentemente, no quiere decir que no se haya adquirido en ese momento Y la que no se pueda capacidad transmitir. para volver a infectar a alguien de VIH, ¿no? De hecho, en un ejemplo común que nos sucede, ¿no? Un paciente que tenemos que vive con VIH, que tiene infección por VIH, que su pareja no lo tiene, su pareja sexual no lo tiene, y que aunque ya saben que tienen que utilizar alguna medida de protección como el preservativo, se les olvidó, lo que haya sucedido no lo emplearon, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos con la pareja del paciente que tiene VIH, es decir, la persona que no lo tiene, es idealmente tomarle una prueba ahora, ¿no? Y decía yo, a determinado tiempo irle tomando las demás pruebas, pero así hacer énfasis en que en ese tiempo pues no sabemos si va a estar positivo y que si va a tener actividad sexual o alguna práctica de riesgo, tiene que ser con las medidas de protección necesarias, ¿no? No quiere decir, como bien decías, que tiene ese rango, ese margen para poder hacer lo que quiera, ¿no? Tiene que tener el cuidado suficiente para poder evitar el riesgo de que si se adquirió el VIH en ese momento, pues disminuya la posibilidad de que al resto de las parejas, si es que las pudiera tener, pudiera infectarlas en cualquier momento. Sí, pensando en que lo sabemos culturalmente o no sé si sea una condición humana, la abstención no es como lo más, ¿no? Pero sin duda la protección es utilizar el preservativo en cualquier relación sexual, en cualquiera, utilizar el preservativo. Pero ¿qué pasa ya cuando pasamos a la siguiente etapa? Decir, bueno, pues ya tuve una relación sexual de riesgo y me contagié. ¿Ya tengo sentencia de muerte? Por decirlo así. O sea, ¿ya tengo SIDA o ya mi final? Está pronto. No, es otro mito, sí, ¿no? Sí, sí. No, realmente en la actualidad, en nuestro medio, tenemos la posibilidad del acceso, primero, a la oportunidad de hacer el diagnóstico en forma temprana. Si hay algún tipo de información en la población de riesgo, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, que es la población hoy por hoy la que más prácticas de riesgo tiene, ¿no? Las que más ocupan el lugar con infección por VIH, sí de alguna forma adquieren la información necesaria y son, por ejemplo, nos toca ver pacientes que dice, el año pasado tenía la prueba para VIH negativa y ya salió este año positiva, porque de alguna forma, precisamente como no podemos quitar esta parte de la abstención, de que no, prácticamente no existe, y por ahí no emplearon el preservativo, sucedió algo semejante, por ahí habitualmente son medios metódicos y se hacen una prueba cada determinado tiempo, para ver en qué momento sale positivo. Entonces, afortunadamente nos llegan esos pacientes en buenas condiciones, se hace el resto de seguimiento, se hacen las pruebas complementarias, ¿no? Prácticamente a los pacientes les enseñamos a que tienen que vivir con 2 mediciones en el resto de la evolución de la enfermedad, que es la cantidad de virus circulantes, que es la carga viral, y los linfocitos o las defensas CD4 que hablábamos al principio, ¿no? Son como que sus segundos apellidos, les decimos a los pacientes. Acuérdate siempre de que en tu carga viral andas así, de que tu CD4 están así, porque les sirve para algún otro tipo de información. En ese sentido, el acceso a la información, el acceso a poder hacer
este tipo de pruebas y estadificar al paciente, no ver, por ejemplo, si tiene solo infección por VIH o si ya tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, independientemente de cualquiera de las condiciones, obliga a que el paciente le demos tratamiento, ¿no? Normalmente hacemos otro tipo de estudios para evaluar, son medicamentos que en la mayoría se metabolizan en el hígado, la mayoría se eliminan en el riñón y entonces tenemos que evaluar esos puntos, ¿no? Cómo está la función hepática del paciente, cómo está la función renal, antes de iniciar el tratamiento, para tratar de encontrar el medicamento idóneo para el paciente. Tenemos la ventaja en la actualidad, todos los pacientes que tienen infección por VIH en la actualidad, mínimo tienen que emplear 3 medicamentos, ¿no? No es un medicamento, no es, a mí me dijeron 2, a mí me dijeron, todos los pacientes tienen que emplear 3 medicamentos, entonces tenemos la ventaja de que ya hay presentaciones farmacológicas en donde se pueden emplear los 3 medicamentos en una sola tableta. Y entonces eso le facilita al paciente el apego, la adherencia al tratamiento. Entonces cuando ya detectamos al paciente con VIH, si las condiciones del paciente lo permiten, le damos un tratamiento que incluya una opción de estas en donde solo van a tomar una tableta al día, lo cual les permite más adherencia, ¿no? Les recomendamos al paciente que se la tomen por la noche, porque habitualmente ya están en casa la mayoría de las veces, ¿no? Si salen a trabajar y lo toman en la mañana, a lo mejor se les olvida, o si es a la hora de la comida no comieron a su hora, entonces les encargamos que lo tomen por la noche, porque damos por hecho que casi siempre en la noche están en casa, tienen su medicamento ahí, y entonces el hecho que el paciente se apegue más al tratamiento nos da como beneficio que el paciente, independientemente de la carga viral o del número de virus con el que ingresó, baje, se lleve un nivel de indetectabilidad y mejoren sus defensas. Y entonces ahí se van los pacientes, ¿no? Hasta 1997, antes de que hubiera algún grupo nuevo de medicamentos que aparecieron en ese momento, la mortalidad por VIH era muy altísima, ¿no? Prácticamente en ese tiempo era paciente que tuviera VIH, paciente que fallecía. Había y algunas en corto opciones, tiempo y en condiciones muy lamentables, ¿no? Sí, y además, pues para la época, digo, aunque no es tanto tiempo, son 20 años, ¿no? Pero el enfoque estaba más a cómo es el virus, cómo se comporta el virus, ¿no? De hecho, hay por ahí algunos trabajos muy interesantes en donde, como dicen, la primera década del VIH fue para ver estrictamente cómo era el comportamiento del virus porque no se conocía, o sea, se comparó o se hizo la semejanza con virus muy parecidos, en donde decían que a lo mejor eran estos otros virus, ¿no? La segunda década se dedicó precisamente a investigar la parte del tratamiento, dónde hay que actuar sobre el virus, y quizá la última década está más enfocada en la parte de la prevención, ¿no? En el 90-90-90, por ejemplo, y va por ahí. Entonces, el objetivo del tratamiento, ya cuando le damos al paciente su tratamiento, es llevarlo a niveles de indetectabilidad, ¿no? Con este tipo de tratamientos, y en la medida en que el paciente esté indetectable, que mejoren sus defensas, que mejoren los CD4. Entonces, va por ahí habitualmente el tratamiento. ¿Hay una solución efectiva ahora? ¿Podríamos hablar de soluciones efectivas para el VIH en principio? Si el paciente ya está infectado, evidentemente, y va a iniciar o está iniciando tratamiento, prácticamente la adherencia al tratamiento, ¿no? Decimos que el paciente que se adhiere al tratamiento, en la forma en cómo se adhiere, va a tener éxito en el tratamiento. Vuelvo a lo mismo, el objetivo es llevarlo a niveles de indetectabilidad y a que sus defensas mejoren. Y prácticamente el paciente por ahí va, ¿no? Nosotros tenemos en la población que manejamos, pues pacientes ya de 80, 85 años de edad, que vienen con la infección desde el 86, 87, que se empezó a tener un poquito más de auge la infección, y que pasaron por un grupo de medicamentos o de combinaciones que en un momento dado fueron fatales para ellos, ¿no? Porque les daban mucha falla hepática, mucha falla renal, les comprometían muchas condiciones. Ahora ese mismo tipo de pacientes, que son pacientes ya de la tercera edad, pues tenemos la posibilidad de darles una tabletita al día y el paciente pues está mejor, porque además resulta que es diabético, que es hipertenso, que tiene otro tipo de enfermedades y que para las otras enfermedades a lo mejor tiene que seguir tomando más medicamentos, y tenemos acá la oportunidad de darle a lo mejor una sola tableta, ¿no? Entonces, no es una solución mágica definitivamente, pero sí nos permite la posibilidad. Yo ahora platico con estos pacientes y desde antes, ¿no? Y les decimos, ¿de qué vamos a fallecer todos? Les digo, pues de viejitos, seguramente, ¿no? O de las complicaciones de la diabetes o de la hipertensión, pero habitualmente el paciente que está bien controlado por VIH difícilmente podría tener una complicación relacionada directamente con la enfermedad. Si la medicina ha avanzado lo suficiente como para aumentar la expectativa de vida de alguien que tiene el VIH. Sin embargo, nada sustituye a estar sano, ¿no? Es decir, en la prevención. ¿Y por qué menciono esto? Porque cada vez bien mencionaba Lucero, hay mucha desinformación o información falsa en la red. Y las generaciones más jóvenes dicen, bueno, no pasa nada, llevo una vida sexual activa, tengo relaciones sexuales de riesgo,
y si me contagio no pasa nada, ya hay tratamientos. Ajá. Nada sustituye la prevención, ¿no? Por Eso es muy supuesto. importante decírselo a la población, porque es un mito, decir, bueno, pues ya no pasa nada, me Sí. llevo mi tratamiento. Y hay Pero mejora mucho medicamentos tu que me calidad de pueden vida. salvar la Así vida, es. ¿no? Sí, de hecho, tendríamos que hablar, por ejemplo, de que en la actualidad se emplea algo que se conoce como profilaxis preexposición, ¿no? Ujú. Que está ideada en un principio para la pareja sexual del paciente que cursa con VIH, la persona sana que no tiene VIH, eh, por el hecho de que vaya a tener contacto con esta persona que sí está infectada, ¿no? Está ideada comúnmente para este tipo de población y aunque tiene muy buenos resultados, hay muy buenos niveles de eficacia en esta profilaxis, ¿no? Volvemos a lo mismo, no hay como la prevención primaria en este caso, ¿no? Regresando un poquito a esto de que los pacientes ya no van a fallecer, igualmente la Organización Mundial de la Salud ya no la cataloga propiamente como una enfermedad en su contexto estrictamente de infecto-contagiosidad, ¿no? Sino que casi entra en el grupo de las enfermedades crónico-degenerativas, como la misma diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar por enfisema pulmonar, bronquitis crónica, este tipo de padecimientos que son más del anciano, ¿no? Ya comienza a haber por ejemplo, muchas publicaciones, por ejemplo, de VIH y adulto mayor, ¿no? Lo que hace 15, 20 años Sí, no existe. nunca nos hubiéramos imaginado. ¿Por qué? Porque la población que teníamos, pues pensábamos a lo mejor que no iba a llegar a esa Y condición. también ya está, por ejemplo, la protección a la pareja de las personas que han adquirido este padecimiento, el VIH. También ya hay como, ¿no? También se piensa ya en la protección de la pareja, ¿no? Volvemos casi a lo mismo, ¿no? Buena parte de esto es el sentido de la responsabilidad que tienen los pacientes con VIH, ¿no? Hay pacientes sumamente responsables, ¿no? Yo platico mucho con mis pacientes en esa parte en donde de verdad me toca ver con el paciente y con su pareja y en son de broma unas discusiones bien interesantes por aquello de la protección, ¿no? De que tenemos que insistir en la protección, porque hay otra parte importante, ¿no? El paciente que es indetectable, es decir, el paciente que está bien controlado, disminuye en un porcentaje altísimo el riesgo de infectar a otra persona. Y entonces, como los pacientes vieron esto en internet, en las redes, dijeron, qué suave, ya no transmitimos VIH, porque estoy indetectable, estoy bien controlado, ya no transmito. Se les olvidó que siguen existiendo otro tipo de padecimientos que también se transmiten por la misma vía, como la hepatitis C y como la sífilis, ¿no? Hoy por hoy, después de tener bien controlados a nuestros pacientes con VIH, en 2016 para acá, que volvimos a insistir en hacerles pruebas para hepatitis C, por ejemplo, pacientes que habían estado indetectables para hepatitis C, nos dieron pruebas positivas para hepatitis C, es decir, que dejaron de utilizar el preservativo, ¿no? Se les olvidó, como les digo, se les olvidó, no se infectaron de VIH, pero sí se infectaron de hepatitis C o de sífilis, ¿no? Paciente que llega corriendo al consultorio, doctor, traigo una urgencia, ¿no? Y ya en el antecedente de lo que haya realizado, no utilizó el preservativo, no tuvo las medidas necesarias de prevención y por ahí adquieren sífilis, por ejemplo, ¿no? Y ya bien evaluados, pues encontramos que el paciente puede tener hepatitis C, hepatitis B, que a lo mejor es menos común, pero aquí quizá la que toma un poquito más de valor, pues la hepatitis C, porque todavía tenemos un poquito ahí de problemas para el tratamiento adecuado de la hepatitis C. Estamos recibiendo ya preguntas del público. Les recuerdo que esta entrevista se está transmitiendo totalmente en vivo. Nos pueden hacer preguntas a través del chat que está aquí abajo. Y tenemos algunas, pero quisiera darle entrada a esto. El grupo de mayor exposición o de mayor riesgo es la comunidad gay. Y hay un mito que dicen que el VIH o el SIDA es una enfermedad de gays. Si bien es cierto que es el grupo más expuesto, no es exclusivo, ¿no? Eso es muy importante decirlo, pues porque existe la bisexualidad o prácticas de distintos tipos. Aunque en México no es el caso, pero uso de jeringas, etc. Uso de drogas. Ajá, Y es que tenemos inyectadas. un público que nos está preguntando, primero nos recomienda que entre parejas nuevas vale la pena, como una prueba de confianza y de tranquilidad, hacerse pruebas antes de iniciar una relación sentimental que evidentemente puede tener relaciones sexuales. Pero también nos hacen otras dos preguntas. La primera es cómo se trata el VIH justamente en las personas embarazadas, qué pasa con el feto, con el bebé. Y la otra es el tema del sexo oral, ya que nos dicen que en el sexo oral casi no se practica el uso del condón. ¿Hay riesgo? Digo, ya lo hemos resuelto, pero para contestar. Voy a empezar por esta parte. En el caso del sexo oral, específicamente, es baja la posibilidad de que haya transmisión del VIH.
regresaremos a esta parte en donde se lleva. Quien es el receptor normalmente tendría que tener lesiones sumamente cruentas en la cavidad oral, ¿no? Alguna lesión en donde la mucosa de las encías, de los carrillos, estuviera completamente denudada, espacelada, decimos, ¿no? Tuviera una úlcera gigante, alguna lesión que permitiera que a través de esa forma pudiera penetrar el virus Digamos, del si VIH. apenas me acaban de practicar alguna amalgama o algún tratamiento. No, sería muy dental de difícil. endodoncia. Tendría que ser una lesión realmente cruenta, ¿no? Algo Abierta, así abierto, expuesta, prácticamente ¿no? expuesta, ¿no? Ok. Para que el sexo oral pudiera tener o se pudiera considerar una forma de transmisión. Ciertamente porque ahí como medida de prevención el preservativo no aplica en muchos casos, ¿no? Ahora, particularmente en el caso de las mujeres embarazadas, una condición que sí es importantísima es hoy, mujer que se detecta embarazada, así como se le hacen sus primeras pruebas de laboratorio para ver cómo está su hemoglobina, cómo está en términos generales, una condición que tendría que ser prácticamente para todas las mujeres es realizarles una prueba de VIH, en el supuesto de que no se conocen con infección con VIH. Aun cuando no haya ¿no? sospecha. Aun ¿no? cuando no haya sospecha. ¿Por qué? Porque si se detecta en ese momento que la mamá tiene VIH, hoy por hoy el tratamiento para este tipo de mujeres embarazadas administrado en formas tempranas, incluso desde el primer trimestre del embarazo, disminuyen prácticamente en el 100% el riesgo de que se pueda infectar el producto. ¿no? Damos por hecho que los productos o los bebés de este grupo de enfermas se tienen que atender el parto por vía cesárea, invariablemente, no se utiliza el canal del parto, la vía vaginal normalmente, tiene que ser por cesárea, con algún tipo de medidas aparte de lo común, de lo que se hace en el procedimiento, pero detectadas oportunamente, sobre todo durante el primer trimestre, ya hay medicamentos que se pueden emplear para que incluso no haya un efecto secundario sobre el producto, en la parte de la gestación del producto, se puedan utilizar sin ningún riesgo y entonces la mujer en el embarazo recibe ya su tratamiento, llega en buenas condiciones al final del embarazo y el producto tiene un riesgo, un porcentaje prácticamente mínimo, ínfimo de que pueda adquirir el VIH. Si la mujer ya se conocía con infección por VIH, quizá solo por el hecho del tratamiento que ya estaba llevando, ¿no? Si hay algún grupo de medicamentos que pudieran tener que ver algo con el desarrollo del producto, del feto, con la parte gestacional, el momento en que se están formando los órganos internos del producto, ¿no? Entonces, dependiendo del tratamiento que tenía la mujer, pudiera ser que se tenga que adecuar el tratamiento para seguir bajo tratamiento, pero evitar medicamentos que puedan tener un efecto directo sobre el producto. Sin embargo, pues no está descrito en las metas del 90-90-90, ¿no? Pero en algunos países, por ejemplo, ya está detectado prácticamente el 100% de sus embarazadas las tienen detectadas con una prueba de ELISA para VIH, justamente para prevenir. Todavía en esos mitos que comentamos, ¿no? En México vemos, por ejemplo, a una mujer embarazada, se le van a hacer sus estudios generales. Para hacer la prueba de VIH, la ELISA tiene que ser por consentimiento escrito, siempre. Está normado, la norma oficial así lo marca. ¿Por la prueba de sangre? Sí, por la prueba de sangre, cuando se hace la prueba de ELISA. Y entonces cuando le ofrece uno al paciente que le vamos a hacer la prueba de VIH, no, ¿por qué me va a hacer la prueba de VIH? ¿No? O sea, y entonces ya hay un poquito de temor y entonces no se deja tomar la prueba de VIH, no porque crea que tiene VIH, sino porque le da temor nada más el término, Por la ¿no? Todavía ignorancia, ¿no? por la ignorancia, ¿no? Es parte de la ignorancia. Entonces, igual, le toman sus muestras. Si tuviera VIH, pues qué mejor que detectarlo en el momento oportuno, ¿no? ¿México cómo está a nivel internacional con respecto al tratamiento y los avances médicos? México, por ejemplo, Cencida, que es el organismo que se encarga de evaluar toda esta parte del acceso a medicamentos, de los casos nuevos de infección por VIH, de los casos nuevos por síndrome de inmunodeficiencia adquirido, ¿no? Quien regula esta parte, más o menos de los 160,000 pacientes que se tienen documentados para finales del 2018, ¿no? El 75-76% están en tratamiento, ¿no? Y de esos pacientes, suponiendo que ese fuera un 100%, igual como el 72-74%, es decir, no hemos llegado al 90% en ese rubro, pero como el 72% de los pacientes están indetectables. Entonces, dijéramos que estamos bien en general. Sí podríamos decir que estamos demasiado bien con respecto
al resto de los países de la zona, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica o en algunas zonas de Sudamérica, ¿no? En donde el acceso es más limitado, ¿no? Depende muchas veces estrictamente de la medicina institucional o al revés. La medicina institucional no les da para poder acceder a este tipo de tratamientos y tiene que ser a través de seguros de gastos médicos, este tipo de fundaciones que hay para darles el aporte de los medicamentos, ¿no? Pero yo creo que en general estamos bien, ¿no? Hay acceso a medicamentos y eso permite que en términos generales el paciente esté controlado. Pues el tema creo que da para mucho. Sí, no, es un tema realmente que seguramente hay muchas cosas que comentar, hay muchos mitos que derribar todavía, Así ¿no? es. En una sociedad de la información, con mucha información, todavía no creemos incluso, como este caso de las mujeres que se niegan a hacerse, las mujeres embarazadas que se niegan a hacerse una prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Porque alrededor de este padecimiento, pues, se crearon muchas historias, ¿no? Desde el inicio Y es curioso, pero a veces, ¿cómo nos dejamos envolver por esta parte del mito? Que no tiene que ser el mito, ¿no? Todos vimos recientemente la película sobre la vida de Freddie Mercury, ¿no? Sí. Digo, la mayoría de la gente de la población sabía de que había fallecido, ¿no? Pero fue tal el boom de la película que sí de alguna forma en algunos lugares reportaron que la gente acudió más a hacerse pruebas rápidas para VIH, ¿no? Y eso que la película fue, digamos, soft, ¿no? Sí, sí, porque sí, no, sí, no claro. mostró de una manera Esa parte, más ¿no? realista Sí, sí, sí. cómo Sí, no lo llevó tocó Freddie abiertamente. Mercury. Así es, ¿no? Claro. Yo en esa parte en donde la gente se deja llevar un poquito más por el aspecto medio comercial, ¿no? Siempre los invito a que revisen o a que vean la película de Filadelfia, Sí, ¿no? sí, sí. Que es Que una en su película, momento ajá, fue fue un también, icono, ¿no? De y la- además también se veía con mucha limitación, ¿no? Porque Sí, claro. es una película que habla de VIH, no se nos vaya a transmitir el VIH por verla, ¿no? Y quizá un poco más reciente una película que se llama El Club de los Desahuciados, en donde habla de los primeros días del VIH en cuanto a tratamiento, ¿no? El trabajo que costaba conseguir un medicamento que ahora ya incluso no lo empleamos como el ácido budina, pero que en aquel tiempo era lo único que había para tratar a los pacientes, ¿no? Y que tiene sus partes de realidad, ¿no? El trabajo que le costaba a las personas conseguir sidobudina, ¿no? A través del mercado negro, de algún tipo de condiciones para poder acceder en ese momento a su tratamiento, bueno, tiene puntos de realidad, ¿no? De lo que es realmente la vida, el acontecer de las personas que tienen infección por VIH. Doctor, quizá ya para cerrar, que Sí. realmente ha resultado muy interesante y estamos muy interesados en el tema nosotros también. Y el público, Y el nos está público, que acompañando, además está hemos teniendo tenido bastante muy rating buena esta participación. emisión, sí. Lo cual le agradecemos la Gracias, charla. gracias. Pero quizá para ir cerrando, ¿cuál sería como la recomendación en materia de prevención para lo que sería el VIH y el SIDA? Pues en un Así principio muy tendríamos puntual. que ser, o sea, tratando de puntualizar, bueno, siempre las medidas de prevención, ¿no? Como bien comentábamos, hoy por hoy siguen existiendo las relaciones sexuales no tan formales o informales, ¿no? Propiamente en donde no hay como el empleo de la protección, es decir, de un preservativo específicamente. Y desde ese punto de vista, si la gente o si las personas se consideran que puedan estar dentro de un grupo de riesgo porque existe mucha promiscuidad sexual, porque la población tiene más acceso a este tipo de lugares en donde se prestan más la convivencia con personas que pueden tener VIH, por ejemplo. Si yo creo que puedo tener VIH, lo primero que tengo que hacer es ir a hacerme una prueba para detectar oportunamente la infección por VIH, ¿no? ¿Y cómo puedo creerlo? Bueno, pues evidentemente mi comportamiento, mis antecedentes, lo que yo sé que hago, ¿no? Porque a veces las personas pues parece que no hacen algo, ¿no? Y entonces pues la gente cree que se comporta bien, pero en la realidad, si yo creo que mis prácticas sexuales son de riesgo, lo mejor es hacerme una prueba oportunamente. Ojo, no para decir, no tuve VIH, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Claro. O sea, siempre tomando en cuenta que la prevención es lo primero. Vuelvo a lo mismo, el empleo del preservativo tendría que ser lo mínimo que podríamos considerar en la actualidad y desde ese punto de vista, si me detecto oportunamente, acudir a las instancias que corresponden, ¿no? Para la atención oportuna y para el manejo oportuno, ¿no? Tomando en cuenta siempre que afortunadamente el paciente que tiene infección por VIH detectado a tiempo
ya no fallece como antes, ¿no? Les va muy bien ahora con el tratamiento y desde ese punto de vista, bueno, pues darnos la oportunidad o darle la oportunidad al paciente de que tenga una buena atención, tenga un buen control y tenga un bienestar de vida, ¿no? Como debiera de ser aún con la enfermedad. Esto creo que ya para despedir la transmisión, creo que nos va a dar paso y ojalá nos pueda usted hacer el honor de acompañarnos en una futura entrevista para sacar otros temas. Creo que nos quedó un poquito pendiente, si Lucero estás de acuerdo. ¿Qué pasa con el paciente, digamos, en su relación con su entorno, ¿no? Primero con el médico, que lo tiene que hablar, obviamente, para recibir el tratamiento. Y la otra, pues, ¿qué pasa también con los, quizás ese será tema de otra especialidad, qué pasa con los familiares o quienes convivimos con personas con VIH? ¿No? Es un tema muy interesante también, ¿no? Nos encontramos de todo, desde el paciente que tiene 20 años con la infección y nadie en su casa sabe que tiene infección por VIH, ¿no? O la contraparte, en donde el paciente es un sujeto joven, es un chavo de 20 años, que va con la mamá, que va con el papá, que se quieren enterar de la enfermedad, de cómo va la evolución de la enfermedad con sus hijos, ¿no? Entonces son dos... Que debería ir más hacia ese modelo, ¿no? Debería de ir más hacia esa parte, ¿no? Pero sí todavía tenemos gente en donde esta parte del conocimiento de la enfermedad en torno a su familia, a sus seres queridos, tiene todavía muchas Es que limitaciones. socialmente todavía está muy... Es parte de esta... Y la información es prevención, ¿no? Poderlo Así es, platicar. Y todo. así es. Pero creo que será tema de otra entrevista. Esperemos si nos que sí, concede, claro, ¿no? sí, Doctor, claro que sí. muchísimas gracias. Muchas gracias a Es ustedes. el Gracias. doctor Gracias. David Hernández Gaeta, especialista en medicina interna del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy hablamos del VIH. Lucero, gracias. Un placer compartir la mesa. Siempre. Y gracias a ustedes que nos han brindado su atención. Ha sido de los temas más recurridos por sus preguntas. Y queremos pedirles su apoyo para ayudar a difundir esta información entre más personas. Primero, que nos dejen aquí abajo, insisto, sus comentarios, se los haremos llegar al doctor y en una próxima entrevista las iremos resolviendo. Que nos apoyen con sus me gusta, si nos están viendo desde Facebook, sus me encanta, pero lo más importante, que nos ayuden compartiendo este video entre sus contactos para que más personas puedan tener acceso a esta información. Nuevamente agradezco su atención y nos vemos en la próxima.